Lo estamos repitiendo porque respaldamos desde la clase obrera este tipo de políticas. Cada vez que sea necesario revisar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, se hará. En este caso, hemos llegado ya a un salario mínimo nacional de 65.021 bolívares, que sumados a los tickets de alimentación socialista, que antes se calculaba en base a 12 unidades tributarias y a partir de ayer, 1 de mayo, pasa a calcularse en base a 15 unidades tributarias, multiplicando 15 por el valor actual de la unidad tributaria, por 30 da 135.000 bolívares exactos, ¿no? Entonces, sumando el salario mínimo más el cestatique socialista, tenemos un ingreso mínimo legal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela de 200.021 bolívares fuertes. Ministro, ¿usted cree que en un gobierno Acción Democratista o copellano... No. ¿Pudiese ocurrir esto? ¿Se repitiera a nosotros eso? No se nos puede olvidar la historia. Aquí durante los últimos gobiernos de la Cuarta República llegamos a registrar incluso inflaciones de más de 3 dígitos, de 100 y pico por ciento, pues. Y en ese año en que se registró esa inflación de 100 y pico por ciento, el aumento salarial fue 0 para los trabajadores, de acuerdo a las recetas que establecía y establece todavía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aquí se aplicaban al dedillo. No olviden que gracias a la receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario nos robaron la retroactividad de las prestaciones sociales, que en buena hora y gracias a la revolución el comandante Chávez nos restituyó como derecho a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, muy sencillo, para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la receta, que es la misma que aplican en todo caso los patronos ortodoxos, que para la época la sostenía con mucha vehemencia Fede Cámaras y la consentía de forma irresponsable la antigua CTV, que en paz descanse, era no aumentarle a los trabajadores. Ellos decían que si se le aumentaba a los trabajadores había incrementos inflacionarios. Entonces la mejor manera de que no existiera inflación era matar de hambre a la gente. Esa no es una política socialista, esa no es una política de la revolución, y por eso el presidente obrero, el presidente pueblo, se preocupa, revisa e incrementa cada vez que sea necesario. Ahora, ministro, ¿el monto del ticket de alimentación será depositado en la misma cuenta nómina del trabajador? Sí. O sea, otra ¿cómo cuenta, va? Otra cuenta. Ya las aclaratorias venimos precisamente a hacerla. En este sentido, hemos atendido un planteamiento de la clase obrera venezolana que estaba registrando no pocos problemas por vía de la acción de algunos inescrupulosos, usureros, que de indistintas nacionalidades, por cierto, porque mucha gente nombra a una nacionalidad en específico, pues yo quiero decirle que de distintas nacionalidades, algunos inescrupulosos y usureros agarraban y le decían al trabajador: yo te doy el monto del cestatique, pero te descuento 10%, los que menos, 15%, y otros tantos descontaban el 20% y se lo cambiaban por efectivo. Pues bien, el presidente Maduro ha dicho: atendamos esa propuesta de los trabajadores, y en base a la atención del planteamiento de la clase obrera venezolana, acordó que este monto pudiera ser depositado también en efectivo, de manera que se pueda disponer para la adquisición de cualquier bien de consumo masivo de primera necesidad. Ahora, es quién decide si se deposita o no en la cuenta nómina para uso del trabajador. En términos generales, quiero decirte que posiblemente surjan algunas excepciones, pero en términos generales yo creo que va a ser un altísimo porcentaje, más del 90%, sobre todo los trabajadores que estamos en las áreas urbanas y que tenemos acceso a la banca pública y privada. Vamos a inclinarnos seguramente porque nos den ese dinero en efectivo. El trabajador tomará la decisión, pero por supuesto, si hay un trabajador en una zona rural donde no existe un banco, entonces ese trabajador tendrá la posibilidad de recibir su papelito, su cartoncito, su tiquera, pues, ¿no? Ahora, ministro, Mira, no hablamos de los pensionados, que es una cosa también de las más maravillosas que ocurren en Revolución. Las pensiones pasan a aumentarse, como dice la Constitución, de acuerdo al salario mínimo al mismo nivel. ¿Pasaba eso en la Cuarta República? No, jamás. Ustedes recuerdan que los pensionados en la Cuarta República, primero, era un grupo muy reducido, y segundo, estaban siempre muriendo de mengua porque nunca se ajustaban las pensiones. En Revolución, y gracias a la Constitución de 1999 y gracias al comandante Chávez, así hay que decirlo, los pensionados se homologan con el salario mínimo nacional. Y ahora, gracias al presidente Maduro, no solamente se homologan al salario mínimo nacional de 65.021 bolívares, sino que pasan a recibir una bonificación especial por la guerra económica que alcanza al 30%, es decir, 19.506 bolívares con 30 céntimos, para un gran total de 84.527 bolívares con 40 céntimos de todos los pensionados y pensionadas, más de 3 millones que ya, gracias a la revolución, existen en nuestro país y reciben su pago puntual. Recordemos también que antes no solamente que habían poquitos pensionados y que los dejaban morir de mengua o los mataban de hambre no aumentándole las pensiones, sino que además cuando cobraban era 3 o 4 meses después de que empezaba el ejercicio fiscal, porque los gobiernos normalmente estaban quebrados
o, de acuerdo a la receta nuevamente del Fondo Monetario y del Banco Mundial, era preferible no pagarle a los trabajadores en vez de dejar de cumplir, por ejemplo, con los compromisos que adquirían los patronos por vía de deuda externa. Hay que recordar entonces que en lo que viene ocurriendo en Brasil, lo que viene ocurriendo en Argentina es todo lo contrario. Allá tratan de superar, aumentar el número de años a las personas para darle la pensión. Mira, el criterio... ¿Sería una copia en Venezuela en un supuesto negado que llegara a gobernar los partidos de derecha? Sí, el criterio neoliberal y capitalista es que el mejor pensionado es el que se le otorga la pensión cuando ya está muerto. Es decir, que preferiblemente hay que dejar que la gente se muera antes que reciba algún beneficio tipo pensión. En nuestro caso nosotros hemos venido avanzando y la progresividad del derecho de los trabajadores y las trabajadoras ha permitido que tengamos millones de pensionados que cobren puntualmente y cuyas pensiones se homologuen además cada vez que se incrementa el salario mínimo nacional. Así que estamos en una situación solo posible en revolución, esto hay que destacarlo, que va justamente en el sentido contrario en el que van todos los gobiernos de derecha que en América y en otros lugares del planeta tienen bajo su conducción sus estados, ¿no? Ministro, acá tiene mensajes, preguntas, consultas, sugerencias, inquietudes. Queremos también abordar el tema de la constituyente. Nos toca presentar un tema que va a presentar usted porque es nuestro locutor invitado, pero antes saque un mensajito de este bol y lo lee. Usted que es nuestro... ¿Usted usa lentes? Yo mismo. ¿Usted usa lentes? Uso lentes de vez en cuando. De vez en cuando. Tú sabes, por la presbicia. Después de los 40, pero todavía veo. A ver, leo ese mensajito. Aquí dice, buenos días hermanos, saludos cordiales y muchos éxitos. Qué hermosa muñeca es Dair. Gracias, feliz día. ¿Viste? Este era para ti. Eso lo tenía ya preparado. La muñequita Dair. No, y de verdad que no. Avisado que yo no lo había leído hasta que lo desenvolví, porque estaba aquí dobladito. Tal cual. Ese fue el que metió hace temprano. No, eso es tal cual. Lo que pasa es que está celoso porque no le han mandado mensajitos a él. No le tocó a él, no le han mandado mensajes. Pero imagínate al ministro leyendo un mensaje, qué bonito muñequito Pedro. No luce bien, tendrías que haberlo leído tú. Sí, no iba a lucir. Ministro, anuncia este tema usted, nos manda el corte, queda todavía otro bloque en este programa, está en resaltador allí. Bueno, nosotros vamos a ir un corte y regresamos en muy pocos minutos, mientras tanto vamos a dejar al aire a Omar Acedo. Y el tema es Fiesta en mi pueblo. Juanaria, ponte las pilas. Juanarito Televisión, está en sintonía, está conectado. Por la mañana yo te doy los buenos días y con la risa en tu cara me regalas tu alegría. Todo sería diferente, todo sería más bonito. Aquí lo tenemos todo en este suelo bendito. Solo falta tu granito de arena y el mío. Hoy por ti, mañana